Es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. El primero estriba en la salida del jardín del Edén. Este es el primer momento traumático que encontramos en la Biblia. El choque, es decir, con relación al hombre. No con relación a la creación, sino con relación al hombre, al ser humano. Es el primer momento traumático con relación al ser humano. Permítanme que lo califique bien. Entonces, nos encontramos con que Adán y Eva sufren un tremendo trauma. Ellos le fallan a Dios, se rebelan contra Dios, se van por el camino equivocado y luego tienen que afrontar la consecuencia de su acción. Y la consecuencia es una consecuencia muy dura, porque Dios maldice a la serpiente, a la mujer y a la tierra. Después pronuncia juicio sobre Adán y Eva, los expulsa y después pone un querubín con una espada para que no puedan volver a entrar. Recuerden la sentencia, dice Dios: ahora que el hombre es como nosotros, conociendo el bien y el mal, no permitamos, dice, que alargue su mano para comer también del árbol de la vida. En el sentido de, nos habla de inmortalidad. El hombre estaba diseñado para ser inmortal y por eso estaba ese fruto ahí. Pero dice que no alargue su mano para comer del árbol de la vida, y lo sacan del jardín. Cuando le sacan del jardín, cuando le expulsan al hombre, el hombre pierde muchas cosas. Tal vez las pasamos muy rápido nosotros en 2 o 3 versículos, pero pierde el lugar de acceso a Dios. Mañana, cuando hablemos de las puertas, necesariamente vamos a comenzar por el libro de Génesis, porque este era el sitio perfecto de la puerta. Cuando dice la expresión de la Biblia, dice, y Dios, Jehová, el Padre. Cuando Dios hablaba con ellos de la tarde, ¿cómo dice? Al aire de la tarde, Dios tenía acceso a ellos. El jardín, el huerto del Edén, era la puerta original, la puerta perfecta para la comunión con Dios. Ellos tenían esa comunión, ese acceso a Dios. Uno de los traumas que vamos a examinar es precisamente toda la trayectoria del hombre tratando de regresar al lugar del acceso a Dios, a la sabiduría, a la eternidad, a la vida, etc. Todo el trabajo, lo que hoy en día vemos como la nueva era, lo que miramos el día de hoy como el nuevo orden mundial, solo sigue siendo la misma manifestación de la religión que el hombre creó desde Nimrod, desde Babel, para lograr abrir estas puertas. Mañana vamos a tener un buen tiempo hablando alrededor de la Torre de Babel, la puerta por excelencia que ellos trataron de abrir. Hablo de una puerta humana, no de Dios. Entonces, el primer trauma es la salida del Edén, la ruptura de la comunión permanente con Dios. Ruptura de la comunión permanente con Dios. Luego, número 2, la salida de Babel. Yo casi que lamento que tengo que pasar demasiado rápido por esto. La salida de Babel, y aquí hubo otra ruptura. Escuchen esta palabra. Fue la ruptura de la comunicación. La de Adán y Eva era la ruptura de la comunión con Dios. Aquí fue la comunicación entre ellos. ¿Se dan cuenta ustedes lo que pasa si de pronto nos levantamos dentro de 10 minutos y todos hablamos un idioma diferente? ¿Se dan cuenta cómo se comunica con su esposa o cómo se comunica con...? Es algo tremendo, el impacto es tremendo. Volvemos a pasar demasiado rápido. Esos 10 primeros capítulos de Génesis son un tesoro enorme, pero todas las riquezas están para ser escarbadas. Si las pasamos en un minuto, no nos damos cuenta. El segundo trauma enorme que ellos tuvieron fue la confusión. Cuando no se pudieron comunicar, se creó este sentido de confusión. Y junto con la confusión, el sentimiento de pérdida. Ellos intuían que habían perdido algo que era tremendamente valioso, que no recuperarían jamás.
Y de ahí vemos la puerta que ellos intentaron hacer. Voy a mencionarlo brevemente, mañana lo estudiaremos con detalle. La Torre de Babel tiene un significado mucho más profundo que confusión. Confusión es la palabra que sacamos del hebreo Balal, y generalmente se dice Babel confusión, pero no es verdad. Babel viene de otra palabra, y la palabra Babel significa la puerta de los dioses, también llamada la puerta de Dios, y también llamada la puerta de las estrellas. Ellos estaban construyendo una torre que les diese acceso a lo que se había perdido en el jardín del Edén. El acceso con la divinidad, el acceso con la deidad, el acceso a lo sobrenatural, el acceso a lo ilimitado, el acceso a lo eterno, como algunos lo llamaban en Babel, el acceso a la sabiduría. Ellos hicieron, y no se vayan a llamar a engaño a ustedes de que no había tecnología, la torre tenía 200 metros de altura. Cuando piensan en una torre de 200 metros de altura, en Guatemala no tenemos ningún edificio de 200 metros de altura. En Guatemala no hay ni uno, todavía, en 1996. Entonces, cuando pensamos en una torre de niveles para llegar a 200 metros de altura, tenemos que entender de que se trataba de una estructura con tecnología. Y ellos la habían hecho para tener acceso a los dioses. Entre comillas digo esta frase, los dioses. Tengo que pasar esto muy rápido. Hablé de la ruptura de la comunicación, la confusión, el sentimiento de pérdida, la puerta destruida. Esto es lo más importante, porque cuando la torre fue derribada, cuando los vientos vinieron, cuando los confundió Dios, ellos sufrieron dos grandes calamidades. Número uno, su puerta de ellos no funcionó y no estaría más. Pero número dos, fíjense ustedes qué impresionante es Dios en el libro de Génesis, que dice, y Dios dijo, estos hombres tienen un solo lenguaje, están absolutamente decididos, nada los hará desistir. Entonces decidió Dios, escuchen esta palabra, decidió descender para confundirlos. Es un asunto que Dios tomó en sus propias manos. Pero cuando Dios descendió, cruzó el umbral, cruzó el portal, cruzó la puerta, lo que ellos no lograron finalizar, Dios lo hizo en un instante, para mostrarles su fracaso. Sin embargo, esa puerta sigue siendo, aún el día de hoy, sigue siendo la obsesión para una clase de personas que ignoran voluntariamente a Dios. Babel representaba la puerta a la independencia de Dios. Y no me parece a mí curioso, sino que me parece tremendamente evidente, obvio y hasta de esperar que ahora la Comunidad Económica Europea, en sus pósters de sus anuncios, tenga la Torre de Babel. Y no solo tiene la Torre de Babel y las estrellas alrededor de la torre, sino que tiene un eslogan abajo que dice, esta vez lo lograremos. Y todos ustedes y yo sabemos que esta vez no lo lograrán tampoco. Cuando nosotros hablamos de Babilonia, hablamos de una religión. Y cuando hablamos de la religión babilónica, hablamos de la religión fundada por Nimrod y su esposa Semiramis. Cuando hablamos de la religión de Babilonia y avanzamos todos estos siglos hasta el día de hoy, vemos que la religión babilónica encuentra enfrente de nuestros ojos en la última década su renacimiento más grande en lo que se da en llamar la nueva era. La nueva era es un movimiento religioso. La nueva era es una sombría enorme que recibe al hinduismo y al budismo y al shintoísmo, y recibe todos los afluentes, y solo hay unos que quedan excluidos: los creyentes que conocen la Biblia, porque los creyentes saben a qué conduce. Por eso a veces, cuando se habla de la Gran Babilonia, de la Gran Ramera, y ustedes escucharon esto aquí con nosotros hace algunos años, yo soy de los que creen que la Iglesia Católica no es la Gran Babilonia per se, sino que está metida en ese río enorme. La Gran Babilonia es más grande que solo un culto. La Gran Babilonia es
todos los cultos juntos y quieren encontrar su expresión bajo un solo rey, bajo una sola religión, bajo una sola sombría político, económica, religiosa. Y solo hay una persona, o un cuerpo, que queda afuera, y es el cuerpo de Cristo. Pero eso es otro tema, y ya vamos a verlo algún día con detalle. Vemos entonces el trauma que llamo la salida de Babel, la ruptura de la comunicación, la confusión, el sentimiento de pérdida, la puerta destruida, la esperanza desaparece, el fracaso, y ahora lo último, que nos abre la puerta del próximo trauma, que es ahora la expulsión de Babel. Comienza el movimiento migratorio más grande que ellos habían conocido. Deben abandonar la riqueza y la comodidad de la planicie de Sinar y se aventurarán por las otras tierras. Recuerden ustedes que la Biblia dice que cuando nació Peleg, vamos a ver el libro de Génesis en un momento, que cuando nació Peleg fueron separadas o dividida la tierra. La tierra era una sola, un supercontinente como deben llamarse, y Dios la dividió en los continentes que el día de hoy conocemos. Lo cual para ellos ahora presentaba el tremendo desafío de salir a regiones que no conocían, regiones que les fueron inhóspitas y regiones que les causaron más traumas. La segunda clase de trauma. Pasamos ahora a los traumas posteriores, es decir, los causados por la geografía, la interrelación con la raza, porque ahora ya tenemos razas también, y el movimiento migratorio. El hermano George Otis, un hermano que amamos, apreciamos, queremos, ha clasificado estos traumas, si bien no los llama los traumas posteriores, ha clasificado estos traumas de la siguiente manera, y voy a usar su sistema, y me parece además que es óptimo. Él dice que ellos encontraron 5 grandes traumas en esta segunda parte, es decir, post-Babel, post-Torre de Babel. Los 5 son estos. Número 1, se encontraron con barreras naturales intimidantes. ¿Se dan cuenta ustedes? Ellos viven en una planicie, de pronto hay que pasar montañas, hay que subir montañas, hay que pasar valles, ríos, lagos, mares, océanos y, ¿cómo se dice?, las regiones árticas. En fin, barreras naturales intimidantes. Número 2, la número 2 es peor todavía. Desastres climáticos y desastres naturales. Los geólogos, los arqueólogos nos han enseñado de tremendos desastres naturales que han sucedido a lo largo de la historia y en especial en este periodo prehistórico. En este periodo nos muestran erupciones, inundaciones, muchísimos desastres climáticos y naturales. Me llamó mucho la atención que la palabra desastre es una palabra que se deriva del latín. ¿Y sabe qué quiere decir? Estrella. Ellos consideraban un desastre cuando las estrellas no les daban su beneficio o no les eran propicias. Esto es clásico, como vimos ayer, una altivez. Es una idea otorgada por medio de poderes cósmicos, una idea astrológica. O sea, ellos le estaban dando poder, les estaban atribuyendo poder a los astros, lo cual estaba absolutamente prohibido por Dios, por cierto. Ya veremos Génesis otra vez. Número 3. Además de los desastres climáticos y naturales, encontramos enfermedad, plagas y pestilencia. Tremendas plagas, pestilencia y enfermedades que diezmaron razas enteras, como cuando China tenía 125 millones de habitantes y después de la plaga tuvo 65 millones, virtualmente la mitad. Muchísimos de estos ejemplos, pueblos que fueron diezmados al punto de que quedó 1 de cada 10 habitantes vivos. Número 4, esto es algo tremendo, hambre, grandes hambrunas y desastres ecológicos. Está absolutamente comprobado que padecieron tremendas enfermedades infecciosas, fruto o producto de su mismo desconocimiento. Ellos mismos contaminaban las aguas que después tomaban y sufrían tremendas infecciones que no sabían cómo contener y causaban tremendas muertes. Está también comprobado que el bacilo se dice,
de la tuberculosis es antiquísimo y que existía. Y muchos de los problemas que sufrieron culturas que están más cerca de nosotros, como la maya o azteca, tienen que ver con el mal uso de recursos naturales, como por ejemplo el agua. También inundaciones, no solo falta de agua, sino también exceso de agua. Y número 5, como si fueran poco los 4 primeros, guerras. Porque el movimiento migratorio y estos desastres climáticos, estos desastres naturales y ecológicos, obligaban a emigrar a la gente, que por ejemplo sufrieron una inundación tremenda y emigran, y cuando llegan al nuevo asentamiento humano, llegan sin nada, y los que están ahí los toman como esclavos y les usan por su necesidad. Entonces se provocan rencores y heridas que más tarde provocan guerras, divisiones, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son las 5 clasificaciones de traumas que nos da el hermano George Otis y que yo he llamado traumas posteriores. A esto añadamos, por favor, que todos estos traumas se convirtieron en un umbral de bienvenida a los poderes que muy sagaz, sutil y astutamente ofrecían su protección para estos desastres, a cambio, por supuesto, de la lealtad. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, les quiero enseñar algo muy sencillo. Como estos poderes estaban ligados a estos desastres, los hombres les dieron su lealtad y bautizaron a esos poderes que hasta el día de hoy tenemos representaciones nosotros, y les llamaron, por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del trueno, el dios del rayo, el dios del viento, el dios del fuego, el dios de la fertilidad. Es decir, le dieron a estos poderes un lugar de entronarse, para entronarse a costas de sus propias necesidades básicas. ¿Estoy explicándome? Encontramos entonces que ellos hablan del dios del maíz, del dios del fuego, del dios de la lluvia, y algo curioso que quiero mencionar nada más brevemente. El dios que en realidad era la diosa de la fertilidad, pero con la diosa de la fertilidad se abre otro camino más, que es el camino hacia los festivales. Empezaron ellos a realizar acciones y ceremonias, ritos y rituales para darle su lugar a estos poderes. Claro, a fin de que los poderes les fueran propicios para una buena cosecha o para un buen apareamiento de sus animales y sus bestias de trabajo, etc. Y esto ya le va a dar lugar a otra palabra que vamos a tratar más adelante, Dios me ayude, que es los festivales. Y los gabaonitas se visten con ropa vieja, pan viejo, odres de vino viejos, y van. Dice, ay Josué, reconocemos que Jehová está contigo. No, ¿y de dónde vienen? Dice Josué, venimos de lejos, de muy lejos. Mira, tan lejos que cuando salimos el pan estaba fresco, y mira ahora. Dice, queremos hacer pacto contigo. Y dice la palabra, Josué no consultó a Jehová, sino que hizo pacto con ellos. Después se dieron cuenta. David y los principales de David se enojaron. De Josué, disculpen, no de David. Los principales de Josué se enojaron, matémoslos, pero no los pudieron matar por causa del juramento que les había hecho David. Sí, Josué, dale con David, perdóneme, Josué, gracias. Josué, por causa del juramento de Josué. Ahora David, siglos después, está pagando las consecuencias de que Saúl, en una generación anterior, quiso exterminar a los gabaonitas y los mata. Derrama la sangre, y la sangre levanta clamor, porque ¿cuántos saben que la sangre clama y habla? Y la sangre levanta clamor, y el clamor llega a Jehová, y Jehová castiga a Israel. Y David dice, ¿cómo podremos arreglarlo? Llama a los gabaonitas, y los gabaonitas le dicen, danos 7 descendientes de Saúl, porque no queremos oro ni plata, ni es contigo el problema, es con ese que nos mató a nuestra gente. Danos a sus descendientes para que vayamos y los sacrifiquemos en el monte delante de Jehová. Pareciera que no tiene sentido sacrificar a los israelitas delante de Jehová en el monte. Sí tiene sentido, porque había un pacto, y mientras no se sufragaran las consecuencias de haber roto el pacto estaba vigente. Entonces dice que llevaron a los descendientes de Saúl y los mataron ahí en el monte delante de Jehová, y entonces quedó cancelada la deuda. Y dice a continuación, entonces Jehová les fue propicio,
y llovió sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Hay pactos nacionales, pactos corporativos que cuando son quebrantados traen maldición. Número 7. Y ahora sí vamos a Isaías capítulo 44 y vamos a Deuteronomio capítulo 18. Voy a comenzar en Isaías 44, verso 9. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brazos cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu formador, tu redentor que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. El tema de la idolatría es un tema tremendo. Y la idolatría se vuelve en la causa primordial de entronamiento de los poderes. ¿Por qué? Porque este poder está ahí sin ninguna autoridad, este espíritu inmundo está ahí tratando de ver cómo se coloca en un sitio de autoridad, y a través de lo que vimos ayer, una altivez entra en la mente del hombre y le da una idea. Y el hombre toma un pedazo de madera y hace un ídolo, y pronto se arrodilla y le rinde culto. Cuando el hombre le rinde culto y doblega su voluntad hacia ese ídolo, le está dando poder al ídolo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Me llamaba mucho la atención una canción que cantamos, todos los creyentes, y que dice al Señor: dadle honra, dadle gloria, dadle poder. También me llamaba la atención desde que recibí a Jesús: ¿cómo le vamos a dar poder? ¿Cómo le vamos a dar poder? Y en 1 de Crónicas 16 se encuentra este salmo, este canto a Jehová, 1 de Crónicas 16, y dice: dadle al Señor tributo, dadle alabanza, y dice: dadle poder. ¿Cómo le damos poder? Bueno, yo quiero preguntarles: ¿cómo puede entrar Dios en ti si no le das poder para entrar? La voluntad del hombre es un elemento tremendo, es lo que da poder, y cuando el hombre entrega su voluntad a un ídolo, está entregándole poder. Ya voy a terminar. No es cierto, no voy a terminar, así que voy a quedarme por aquí. Número 7. ¿Cómo le da poder el hombre a estos espíritus? Hay cosas aquí que a ustedes les van a impresionar muchísimo. Que Dios nos ayude a tener libertad para llegar a sus mentes y sus corazones. Número 7. Monumentos y memoriales. Esto es muy interesante. Los dos son idea de Dios. Los memoriales es idea de Dios. De hecho, ustedes saben que allá en Josué capítulo número 4,
Cuando se abre el Jordán, Dios dice, consíguete 12 varones de cada tribu, uno de cada tribu, y que traigan una piedra. Y entonces en representación de cada tribu pongan la piedra ahí para que quede memorial. En realidad no dice memorial, en realidad en español dice monumento conmemorativo de lo que yo hice. Y cuando sus hijos pregunten, ustedes le dirán, ¿qué son esas piedras? Dirán sus hijos, ustedes le dirán, esas piedras es el memorial, el monumento conmemorativo, porque Jehová abrió el río para Jordán para que pasara su pueblo a la tierra prometida. O sea que la idea es de Dios, pero el diablo corrompe las ideas de Dios y tenemos monumentos. Voy a enseñarles algo que es fantástico con respecto a los monumentos. A veces nosotros vemos los monumentos en la calle y no pensamos en el significado. Otra vez, altiveces, poderes cósmicos que traen ideas de tipo astrológico para manejar a las personas y sembrar división entre Dios y los hombres. Vamos a la Municipalidad de Guatemala. Es un edificio bastante moderno. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el Palacio de la Loba. Tenemos a Rómulo y a Remo con la loba. Tenemos una columna romana. Y como si fuera poco, tenemos un mural que da la séptima avenida. Y el mural es la reina del cielo recibiendo adoración y culto. Todo esto tenemos en el edificio de la Municipalidad Capitalina, con todo esto que está encima de ese lugar. ¿Me entienden? Ahora, ese lugar, queridos hermanos, es el sitio de autoridad, es el lugar alto de nuestra ciudad. Monumentos. Generalmente los monumentos están hechos de elementos minerales. ¿Cuántos recuerdan el paréntesis entre las eternidades? Allá en el libro de Ezequiel capítulo 28, en el versículo 13 y 14, dice así: Lucero, hijo de la mañana, dice, tú que estabas en el Edén, tu cubierta, dice, tu ropa, era de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, entre las piedras de fuego te paseabas. Bueno, ese Edén no era igual que el de Adán, porque en el de Adán no había todo eso. El de Adán era de árboles y de ríos y de lagos, más reino vegetal. En cambio este es reino mineral. Y después vamos al final de la Biblia. Cuando se abre la otra eternidad, la nueva Jerusalén. Las calles son de oro y los fundamentos de los edificios son de crisólito y de berilo y de topacio y de esmeralda, carbunclo, otra vez mineral. Quiere decir que el plan original de Dios en la eternidad es de belleza mineral, no de belleza vegetal como conocemos. Pasan cosas tan fantásticas que en Apocalipsis 22 dice que está el río y el árbol de la vida a los dos lados del río. Bueno, nunca hemos visto un árbol a los dos lados del río. Es algo distinto que lo que conocemos. Pero el diablo vivía en ese Edén de índole mineral. Entonces sigue queriendo adoración de los minerales. Y todos los monumentos hoy son hechos de materiales minerales, de piedras semipreciosas como mármoles, etcétera, o incluso de piedras preciosas. El diablo sigue exigiendo que los ídolos y los monumentos le rindan culto. ¿Están siguiéndome? Número 8. Número 8, con este sí voy a terminar. Es que esto es tremendamente importante y lo bueno de darlo en una sola sesión es que como va subiendo de nivel, entonces vamos comprendiendo, cada vez vamos más adentro de las tinieblas. Número 8, cosas sencillas, parecen sencillas. Dedicaciones, coronaciones y ofrecimientos. Oseas capítulo 2, versículo 8, si lo quieren abrir por favor, voy a leerlo en un momento. Miren lo que les voy a decir. La ciudad de Washington D.C. tiene más o menos 200 años. Y el señor George Washington trajo a un francés para que diseñase la ciudad. Ahora el señor Washington era masón, y el francés que trajo también era masón. Y le dio libertad total, porque el Distrito de Columbia es, como dice la palabra, distrito. O sea, la capital la hicieron como ellos querían adentro de un estado y después la convirtieron en un distrito federal. México tomó la misma idea, por cierto. Y entonces vino este francés, estudió toda la ciudad e hizo un rombo perfecto, un cuadrado, dirigido con sus líneas hacia el norte, hacia el sur, y como le quedaba en forma de rombo, así lo hicieron, en forma de rombo. Y la ciudad está partida en 4, el sureste, el suroeste, el noreste y el noroeste, cualquiera que ha ido se ha fijado. Y
Escuchen esto es tremendo. Esto pasó hace 200 años y todavía fue reactuado en 1993. Yo lo vi en la televisión en CNN. Vinieron los masones con sus vestidos, sus delantales, todo, y se pusieron a hacer la ceremonia de los 200 años de la fundación del Capitolio. Ahora, la ciudad de Washington D.C. tiene 14 millas por lado. Y escuchen, una gran ceremonia, a la que fueron todos los importantes de la ciudad para fundarla, y en una esquina pusieron una piedra. Y sobre la piedra derramaron trigo, vino y aceite. Y después se trasladaron al otro extremo y pusieron una segunda piedra, y después al otro, y después al otro, 4 piedras, y derramaron trigo, vino y aceite. Y después, como si fuese poco, tomaron cada una de las líneas y cada milla exactamente pusieron otra piedra, trigo, vino y aceite. Miren el significado. Oseas capítulo 2, verso 8. Dice Jehová: y no reconoció ella, aquí está hablando de Israel, que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Fíjense ustedes, esto está hecho en nuestro tiempo, y vemos esas cosas y no hacemos nada. Ahora, ¿qué es una dedicación? Una dedicación es un acto por el cual se entrega algo o alguien. Llamamos comúnmente la dedicación de niños, cuando las personas traen a su hijo o hija al templo para dedicarlo a Jehová, para dedicarlo a Dios. De la misma manera se lleva a cabo una dedicación de otra índole. Paso a una segunda palabra. Complicada esta palabra, espero no ofender a nadie, no es mi intención. Coronación. Es una palabra más complicada todavía. Coronación. Si nosotros tomamos en cuenta que el Papa, siendo un hombre ya de edad, y además estaba enfermo, etcétera, toma ese trayecto tan largo a venir a Guatemala, de Venezuela y Nicaragua, lo que fuese, y viene hasta acá con un propósito específico, el de coronar a la Virgen de la Asunción. A eso vino. Ese era el propósito. ¿Qué será esto de coronar? ¿Qué página? 617. Miren ustedes lo que voy a leerles. La naturaleza de la corona. El uso de la coronación comenzó en Egipto, se usó en Grecia y después en Roma. Después dice acá: los seguidores de este Dios, es otro tema, es otro párrafo, el Dios de la muerte y de la vida, también se coronaban a sí mismos con hojas de oak, es cedro. Oak es cedro. No, roble, gracias, roble es. Dice, en Egipto Osiris era coronada, y nos da otro nombre de otra flor. Neptuno y Pan usaban coronas también de hojas de higo. Zeus usaba una corona de laurel como Apolo. Afrodita se coronaba similarmente y los soldados usaban también la corona de laurel. Dice, otra planta, signo de amor, consagraba la corona de Venus. Después más abajo, el uso de la corona. La corona es usada en la esfera de lo oculto. Las personas y los objetos participantes o pertenecientes a un culto o a una acción oculta usaban o eran adornados con una corona. Siempre el sacerdote, el altar, el sacrificante y el sacrificado usaban una corona. Luego voy a venir a la palabra de cultos. O sea que la corona tiene un origen absolutamente pagano de coronación a los dioses. Ahora, ¿qué manera de darle poder a un ser, a una entidad espiritual, a uno de estos poderes, que coronando a un ídolo? Ahora, yo les estoy enseñando cómo se entronan los poderes para que sepamos cómo se desentronan los poderes. ¿Me entienden lo que digo? Nosotros tenemos que entender lo que pasa y tenemos que prevenir esas circunstancias. Luego, paso ahora a otro tema. Dedicaciones, hablé, coronación, ¿qué tal esto? Ofrecimientos. El ofrecimiento es un acto profético por medio del cual se dedica algo natural para que tenga consecuencias que alcancen el reino espiritual. En otras palabras, consecuencias que alcancen a la eternidad. De esa manera se hace un ofrecimiento. Y muchas fortalezas en nuestros lugares, en nuestras ciudades, es porque fueron ofrecidas. Se les dedicó a un ídolo. Por ejemplo, hablemos de San Pascual Bailón, ahí en Olintepeque.
O podemos hablar de Mashimón en Sunil. Se les entregó, se les entronó, y ahora que están entronados, para eso sirve la batalla espiritual, para desentronarlos, con el objetivo de obtener el evangelismo. Entonces, me voy a quedar ahí en el número 8. Estamos aprendiendo cómo los poderes son entronados, porque necesitamos, la Iglesia de Jesucristo, tomar acción respecto a cómo sean desentronados. Mañana voy a hablar de un tema que es uno de mis favoritos, el peregrinaje y el festival. Y voy a hablar de los festivales porque tengo en mi mente y en mi corazón lanzarles un desafío para que nos deshagamos del festival de Halloween en Guatemala. Para que, miren, la idea es que practiquemos con el Halloween para después dejarnos venir contra los buenos o malos, como quieran. Pero no tiene sentido que se haga una Semana Santa y que se tenga un lunes santo y un martes santo dedicado a Marte y un miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo. No tiene ningún sentido que se adore un viernes santo en el cual no murió Jesús, ni un domingo de resurrección que tampoco resucitó domingo. Porque si la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, pues del viernes en la tarde al domingo en la mañana no hay ni 3 días ni 3 noches. O sea que no es así. Entonces, son conceptos que debemos comenzar a comprender y a manejar. Vamos a levantarnos, hermanos. Padre bendito Dios Todopoderoso, clamamos, mi Señor, invocando tu santa palabra, que el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que haga venir sobre vosotros protección divina, poder por el Espíritu Santo, y os guarde irreprensibles hasta el día glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.